Bueno, a ver, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Bien. me alegra, me alegra. Les recuerdo que empecé a grabar la clase así, después lo subo de modo por si hay alguna cuestión que no haya quedado claro, lo pueden revisar todas las veces que ustedes quieran, y en especial está dirigido para aquellos alumnos que no han podido conectarse a la clase. Bueno, Ok. chiquitos, habían quedado en la última consigna que les di para trabajar, no recuerdo cuál. ¿Cuál era? Deme un segundito, que acá lo tengo a mano. Sí, hasta la consigna número 6 habían trabajado, si no me equivoco, que era el templo y el palacio, y que bueno, ese ya lo habíamos trabajado la clase pasada. Y habíamos hablado también en la clase pasada del tema de... estoy un poquito adelantado en Egipto. Y habíamos hablado, perdón, la clase pasada, un poco de lo que eran los sigurat, y en especial, no, tiene una tercera asignación, ahora que lo estoy mirando, dame un segundito que ahora me había olvidado ya de esa tercera. Sí, la tercera parte. Sí, 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 Para estaba, la consigna 9. sí. eh, Yo eh, tengo hecho hasta la 9. bueno, no hay problema, no hay problema. Sí, en realidad ya tenían que trabajar hasta la consigna, exactamente, hasta la consigna número 9, y que este trabajo ya le vamos a ir cerrándolo, que, que bueno, nada, es ya casi hemos llegado hasta el final. Faltaría la consigna número 10 y la consigna número 11, que es un mapa, y la consigna número 10, no lo dice puntualmente ahora, ya lo corregí porque la redacción era confusa. Hay que investigar, digamos, buscar algunas cuestiones sobre la cultura de la antigua Sumer, eh, a ver cómo era la forma de la escritura, que eso lo vamos a hablar un poquito ahora también. Por ahí algunos conocimientos que tenían de medicina. Son más que nada, digamos, son cuestiones más, datos de color que van mostrando por ahí las características que tenía la sociedad en aquella época. ¿Está? Pero bueno, nada, son características mínimas, no se hagan drama. Es para dar un dato de color para conocer un poquito más a los pueblos de la antigua Sumer. Eh, una cuestión, vamos a retroceder un segundito. En la clase pasada estuvimos hablando también sobre esta idea del código Hammurabi. ¿Por qué el código Hammurabi era un código importante de estudiar? Porque habíamos dicho que esto era importante. A ver si alguno recuerda. Para que, para que la gente no esté. No, no sé cómo La gente explicarlo. que, Para que no haya tantos problemas. problemas siempre hubo, problemas hay y problemas van a seguir habiendo. O sea, no es que es algo que, Josefina, la sociedad no tenga problemas. No, la vida en sociedad típicamente siempre va a tener problemas. Es típico de nuestra sociedad. La pregunta no es la siguiente, la pregunta es, digamos, ¿cuál es la finalidad que va a tener el código Hammurabi en ese sentido? Bueno, en ese sentido, en función de los problemas de la sociedad, es ver cómo resolver esos problemas. ¿Va a evitar que existan más problemas? No, no los va a poder evitar, porque jamás era la No intención. va a hacer que no haya tantos. Y si los hay, en última instancia, va a asegurarse de poder brindarle una solución entre comillas. ¿Está? Es decir, ejemplo, ¿qué es lo que hacía el código Hammurabi? ¿Qué era en esencia el código Hammurabi? Era una ley, o mejor dicho, un conjunto de leyes. ¿Se entiende? Y como toda ley, en realidad, como toda ley, como nosotros tenemos, no evita que haya problemas, o por lo menos achica la posibilidad de problemas. El tema es que justamente el código Hammurabi lo que por ahí tiene es que va a dar un camino de solución, y solución entre comillas,
Es más una suerte de reparación, una suerte de compensación, si ustedes quieren, ¿no? Ante una situación. Y el tema es que el código Hammurabi, como habíamos dicho, es un código bastante duro, es decir, implementa castigos que son durísimos. Y habíamos dicho que el código Hammurabi se basaba en este concepto de la ley del talión. ¿Cuál era esta idea de la ley del talión? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Díganme si no se acuerdan, ¿eh? No tengo problema, no es que lo ve. Soy ley del talión. No. ¿Qué dice la ley del Es talión? la frase de ojo por ojo, diente por diente. Exactamente, que es la famosa frase ojo por ojo, diente por diente. Y ahí claramente, en esa frase que para ustedes, si bien es muy conocida, en realidad no están, yo sé que no están llegando al concepto o a la idea que está tratando de transmitir. La idea de ojo por ojo, diente por diente, tiene que ver con esta idea de reparación, ¿no? De solución, entre comillas, en esta suerte de reparar mi daño. Y también tiene otra idea, no solamente la de reparar mi daño, el daño que se me generó, sino también la de, digamos, la idea de proporcionalidad. ¿Vamos de vuelta? La idea de proporcionalidad. ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que en realidad, si una persona a mí me hace daño, en función del código de Hammurabi, yo no puedo hacer cualquier cosa para que, digamos, me den una solución o me puedan reparar este daño. Hay una cuestión de proporcionalidad. Si a mí me dañaron algo, como una forma de reparación, yo puedo hacer exactamente el mismo daño al que me lo generó, pero no le puedo hacer más daño. ¿Se entiende? Ejemplo, por eso es ojo por ojo. A mí me dañaron un ojo, yo tengo el derecho de dañarle el ojo al otro. Esto es una ley que guarda porque en Irán, el país Irán, zona donde surgió la ley del talión, sigue estando muy presente en el sistema judicial iraní. Todavía hasta el día de hoy sigue muy presente. Esto quiere decir, por ejemplo, si, no sé, yo en aquella época le hubiera quebrado un brazo a una persona, ¿qué me hubieran hecho conmigo? Y muy simple, te quebraban Me un hubieran brazo. quebrado el brazo. Esta es la idea de proporcionalidad. ¿Se entiende esto? La idea de proporcionalidad. Ujú. Sí. ¿Seguros? Sí. Bien, fantástico. Sí. Entonces, el código Hammurabi, que es, digamos, a ver, ya que estoy por ahí, les busco una foto y la muestro de forma más fácil. Acá está. Miren, acá tenemos, les voy a mostrar una foto. Ahí estamos. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí. Sí. Bien, fantástico. Si ustedes observan esta imagen, acá se ve claramente, esto es el código de Hammurabi. Esto en realidad que es una piedra, ¿no? Que acá arriba tiene... se me achicó. Quise agrandarlo y se... Bueno. Esta piedra... acá lo muestro acá al costado. Acá al costado que tiene estas figuras en la parte superior, en realidad está escrito de esta forma. ¿Pueden ver esto? Obviamente que no lo pueden leer, pero lo pueden ver, por lo menos la escritura. Esto, aunque a ustedes les parezca mentira, es la forma en cómo escribían en la antigua Sumer. ¿Está? Esta forma de escritura... Con símbolos. Exactamente, en realidad se llama cuneiforme. ¿Me siguen hasta acá? Esta es una forma de escritura cuneiforme. ¿Qué es una escritura cuneiforme? Se le dice cuneiforme porque se utilizaba como una pequeña cuña, una cuña muy chiquitita, no como una suerte de punzón, que escribían sobre arcilla normalmente, arcilla fresca. Es decir, una tablilla de arcilla
rectangular, y van escribiendo, y escribían de esta forma, que parece más chino que otra cosa, pero en realidad no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la escritura china. Y si ustedes miran bien, a ver, por ahí sí, si ustedes miran bien, van a ver que tiene esta forma así como de cuña, digamos, empieza grueso y termina finito. Bueno, no sé si lo logran ver claramente, pero esta forma de escritura cuneiforme, ven que empieza, observen ahí, ven que empieza muy grueso y va terminando finito, la raya. Bueno, eso es la forma de cuña, digamos, es una cuestión así, como si fuera un palito así en forma de B, ¿no? Que es muy finita en la punta y muy gruesa en la otra punta. Bueno, acá tienen claramente cómo se escribía en cuneiforme. Escribían con un palito sobre una arcilla fresca. El tema es que obviamente acá el código Hammurabi, esto no era arcilla, esto era una piedra. Entonces esto está tallado, obviamente. Pero lo normal es que se escribiera de esta forma. Denme un segundito. Que lo voy a buscar. Ahí tenemos. Escritura cuneiforme. Acá está. Acá tienen las tablillas. ¿Ven? Estas son las famosas tablillas de arcilla que se utilizaban en aquella época. ¿Tá? Estas tablillas, ¿qué hacían? Era un barro. La arcilla es un barro, no deja de ser un barro especial, pero barro al fin. Obviamente eso está fresco y se va escribiendo en estas tablillas de arcilla. Después de esas tablillas las metían al fuego, las cocinaban y quedaban así como las vemos ahora. ¿Está? Pueden observar acá, se ve clarísimo la forma de cuña que tenía cada simbolito. Y es más, acá podemos ver claramente lo que representaba cada forma de las cuñas. ¿Está? Bastante interesante la forma de escribir. Igual yo nunca me lo aprendí a esto pero bueno, por lo menos estaba interesante mostrarlo. ¿Qué sé yo? Me parece. El tema es el siguiente. A ver. Esta forma de escritura, ¿cómo comenzó? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que normalmente el templo era el que controlaba el calendario porque era la que marcaba los tiempos de siembra y los tiempos de cosecha? Sí, Bien, y les dije después, en el templo normalmente se recibían estas donaciones, entre comillas. sí, Bueno, en realidad estas donaciones, entre comillas, no eran donaciones, sino que en realidad el templo obligaba a los campesinos a literalmente a lo cosechado, lo tenían que mandar hacia el templo, ¿no? Y el templo lo redistribuía entre toda la población. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Cómo va surgiendo la escritura? De una forma muy sencilla. Claro, todo lo cosechado iba poniendo en jarros, ¿no? Se ponía en jarros y estos jarros se les ponía un tapón y se les ponía un sello arriba. Y este sello, en realidad, empezaron a hacer estos pequeños símbolos, los famosos escribas empezaron a hacer estos pequeños símbolos que representaban como la firma y lo que había adentro de esos jarros. ¿Está? Entonces, esto con el pasar de los siglos, esto que empezó a ser como una suerte de firma y poner algún símbolo que representaba lo que había dentro de los jarros, empezó a crecer en cantidad de símbolos y cuando, digamos, este crecimiento en símbolos llevó a que los diferentes símbolos empiecen a representar diferentes palabras. Entonces, estas palabras, digamos, estos símbolos, cuando fueron creciendo, les fueron dando de a poquito, con el pasar de los siglos, la forma de escritura. A ver. Vamos. Deme un segundito que estoy buscando estos jarrones, a ver si los encuentro. No, ánforas. Ánforas, vamos a llamar. Ánforas sumerias. A ver, tienen que aparecer. Bien. Acá está, buenísimo. Acá lo encontré.
Compartir pantalla. Esto está piola, porque por ahí se me ocurre alguna idea. Acá tienen, estas son las ánforas, o jarrones, que ustedes dirían más jarrones que ánforas, donde se guardaban las cosechas. ¿Se puede ver esto? ¿Ustedes lo observan? Sí. Bien, en estos jarrones o ánforas, que son, en realidad son jarrones de cerámica, es decir, lo hacían los alfareros, guardaban lo Profe, cosechado acá en la página 34 hay una imagen. en la página 34. A ver, disculpa, Sí. voy a buscar, a ver si lo encuentro. Página 34, ¿dónde te fuiste vos? Desarrollo urbano. Ah, sí. Sí, algo parecido. En realidad son más grandes que esa, que eso que me estás mostrando vos. Estos son jarrones de buen tamaño, deberían tener 1 metro, 1,5 metros. Estos son jarrones más chiquititos, ¿no? Que en realidad no lograban contener mucho dentro. Pero bueno, digamos, en esencia, estos son las ánforas que se utilizaban para guardar lo cosechado. Bien, fantástico, hasta ahí. Bueno, continuemos. Entonces, se fue otra vez ahí, se fue Ciro. El tema es que a medida que fue pasando el tiempo y esta escritura fue desarrollando, también empezaron a desarrollarse medidas, empezaron a emplear medidas tales como los pies, las palmas, codos, y alguna vez deben haber escuchado que un campo mide tantos pies. ¿Y qué se entiende por pies? O mide tantas palmas, o mide tantos codos. Bueno, en realidad, literalmente empezaron a utilizar esas medidas. ¿Qué? Medida de un pie. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, Sí. bueno, ¿y qué pie utilizaban? Porque no todos los pies miden exactamente lo mismo. Bueno, era un pie medio, una suerte de pie medio estándar, ¿no? Que la idea, o lo mismo codo, que codo se tomaba, digamos, desde acá hasta literalmente el codo. Está bastante incómodo para medir, porque tener que ir midiendo un campo haciendo esto bastante molesto. O, por ejemplo, palmas, que la palma sería desde la punta hasta acá. Está, bueno, qué sé yo. Son las diferentes formas de medición que se empezaron a utilizar en la antigüedad. Hubo otras formas de medición, en algunos casos para empezar a medir utilizaban varas, bueno, o inventaron alguna unidad de medida. En definitiva, lo que quiero decir es que existían diferentes formas de mediciones. Inclusive en la antigüedad existían también ciertos conocimientos de medicina. De a poco empieza a surgir esta idea de la medicina. Igual es una medicina muy, muy antigua, muy rústica, muy rudimentaria. ¿Saben lo que significa rudimentario, no? No, sí. No. Algo, No. algo rudimentario es algo primitivo, algo muy básico, muy simple. Algo que para nosotros nos miramos diciendo que esto está desactualizado. ¿Está? Es decir, hoy cuando hablamos de medicina hablamos de grandes operaciones, hacemos trasplante de órganos. Todavía ellos no estaban en esos temas. Era algo que estaba muy alejado. Un simple resfrío te mataba, los dolores era muy normal, ciertas heridas provocaban tu muerte, cosas que hoy ya no. Bueno, es decir, no tenían tantos conocimientos de medicina como tenemos nosotros hoy en día. Pero aún así, practicaban medicina y era una medicina que puede llamar la atención el nivel de complejidad. Hubo casos, por ejemplo, de casos registrados de medicina que, bueno, reparaban huesos quebrados, extraían muelas o dientes, o, por ejemplo, cosían heridas,
Pero bueno, lograban cicatrizar heridas, que es muy difícil porque las infecciones es algo que se tenía que tener muy en cuenta. Obviamente, no es algo, una medicina que bueno, normalmente por ejemplo, las personas morían muy jóvenes en aquella época. En realidad las personas morían de viejos, pero lo que pasa es que las personas no lograban vivir tantos años como vivimos hoy en día. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cuál era el promedio de vida de las personas en aquella época? Literalmente no superaban los 40 años. No lograban superar los 40 años. Era muy difícil, tenías que tener una calidad de vida muy superior. Y uno diría, ¿pero cómo? ¿Ya a los 40 años parecían viejos? Ya a los 40 años ya eran viejos. ¿Por qué? Y porque habían tenido una vida muy sacrificada. Vivían continuamente en el borde de la hambruna, muy mal alimentados. En consecuencia, no lograban crecer mucho. Eran personas que ¿cuánto creen que medían las personas? Esto lo sabemos por una cuestión muy simple, porque hemos encontrado los huesos de las personas de aquella época. Y cuando encontramos los huesos es muy fácil saber si tuvieron buena alimentación, si una vida sacrificada, cuánto lograban medir, tamaño de la cabeza, bueno, etc. Lo normal no superaban el 1,40 m. No superaban el 1,40 m. Para que se den una idea, yo mido 1,93 m. Ustedes no sé cuánto medirán, pero más de 1,50 m miden. Sí. Estoy seguro que más de 1,50 m miden. Y uno diría, bueno, mi hijo, a ver, mide ya casi 1,50 m, 1,60 m debe estar. Y uno diría, a ver, ¿y cómo es que ya a los 40 años se morían? Y sí, porque, vamos de vuelta, no tenían vacunas, muy mal alimentados desde el momento en que nacen. La alimentación es fundamental para su crecimiento. Como verán, a mí, mi mamá me alimentó muy bien cuando recién nací. No solamente eso, sino que además la gente en aquella época, cualquier mínima enfermedad los mataba. Y no solamente eso, sino que además la calidad de vida que tenían a lo largo de su vida era una calidad de vida bastante mala, lo cual llevaba, por ejemplo, a que eran personas que se ponían canosas rápidamente. Ya lo normal era que a los 15, 16 años ya estuvieras casado y seas padre. Era lo normal en aquella época. No existía la niñez y no existía la adolescencia. Entonces las etapas iban muy rápido. ¿Se entiende? Ya una persona para los 30 años, 35, ya era abuelo. Yo tengo 43 y mi hijo tiene 8 años. Yo para decir, si fuera una persona de aquella época, yo haría rato que ya estaría muerto. Porque era lo normal. ¿Hay alguna persona que vivía más tiempo? Sí, esto era muy normal y no tanto entre los miembros de la realeza, ¿se entiende? ¿Por qué? Y porque comían mucho mejor, no realizaban tantas actividades esforzadas a lo largo de su vida. Trabajar en el campo no era un trabajo fácil, era un trabajo desgastante mal, mucha fuerza, muy estresante, mal alimentados, pésima combinación, y encima 0 vitaminas, 0 medicamentos, 0 todo. Era la característica de la época. La gente realmente no vivía mucho. ¿Cuándo empieza a cambiar esta situación de que empieza a mejorar la calidad de vida de las personas? Yo les diría más a finales del siglo XVIII, es decir, no hace mucho tiempo atrás. Recién, a partir del 1880, 1870, empiezan a darse las mejoras en medicamentos, es decir, en medicinas, en vacunas, en alimentación. Empieza a haber más desarrollo tecnológico que le va haciendo la vida más fácil a las personas. Pero si no fuera hasta esta época, la verdad que la vida en sociedad era una vida
bastante sacrificada. Hasta acá, ¿me van siguiendo? Sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, chiquitos, ¿tienen alguna pregunta más para hacerme? No. No. Bueno, voy a habilitar ya que vayan entregando las últimas consignas y ahí vamos cerrando el trabajo práctico, chiquitos. ¿Les parece bien? Bueno. Bien. Bueno, chiquitos, vamos a cerrar acá la clase. Si tienen alguna pregunta, no, háganla ahora, y si no, lo pueden hacer después por el modo, ustedes saben que yo leo todo. ¿Estamos? Bueno. Sí. Bueno, chiquitos, que les vaya bien. Chao, chao. Igualmente. Chao. Chao.